Me voy de él, mamá. Ya no puedo estar casada con un maestro de escuela con manos de carpintero. Me merezco más. Caleb dice que puedo convertirme en CEO presentadora de su podcast. La bolsa de la compra en mi mano de repente se sintió imposiblemente pesada. Un cartón de leche, algunas manzanas y las almendras cubiertas de chocolate, caras que tanto le gustan a Emma. Mi cuerpo permaneció perfectamente quieto mientras mi mente corría adelante procesando lo que estaba escuchando. Y honestamente, Emma continuó con ese tono despectivo familiar que usaba cuando hablaba de mí con su madre. No quiero arrastrarlo cuando lance mi canal de estilo de vida. Necesito libertad, tanto financiera como social. La voz de su madre crepitó a través del altavoz del teléfono. Cariño, te lo dije desde el principio, él solo era un escalón, un hombre lo suficientemente agradable, pero no material de marido para alguien como tú. Necesitas a alguien con ambición, con conexiones. Lo sé, mamá, tenías razón. Otra risa, más ligera esta vez, casi infantil. El sonido que una vez encontré entrañable ahora me vaciaba por dentro. De todos modos, ya encontré un apartamento para nosotras. Caleb está ayudando con el depósito. Se lo voy a decir a Lucas mañana. Coloqué silenciosamente las compras en la mesa del pasillo, con cuidado de no hacer ningún ruido. El agua seguía goteando de mi chaqueta, formando un pequeño charco a mis pies. Me di la vuelta y salí por donde había entrado, cerrando la puerta sin hacer ruido. Solo en mi taller, sentado en la silla de caoba hecha a mano que había sido mi proyecto de fin de semana durante meses, me permití pensar. No había ira, ni gritos, ni escena dramática de confrontación como en las películas. Solo una claridad fría perfecta que me invadía mientras observaba el agua de lluvia cayendo en cascada por los canalones del techo que había instalado el verano pasado. Curiosamente, mi primer pensamiento no fue sobre la traición de Emma ni sobre el final de mi matrimonio. Fue sobre las palabras de mi abuelo Morgan el día antes de morir. Su mano curtida agarrando la mía con una fuerza sorprendente. Paciencia, Lucas. El movimiento correcto en el momento correcto. Así es como los Morgan han sobrevivido durante generaciones. Observa, espera, luego actúa con decisión. A los 40 años, estaba a punto de descubrir si realmente era el heredero de mi abuelo en algo más que solo el nombre. A la mañana siguiente, Emma me encontró preparando café en la cocina, vestido para el trabajo con mi camisa abotonada y pantalones habituales. Sus pasos vacilaron cuando me vio. Claramente esperaba que ya me hubiera ido. «Buenos días, Emma», dije, manteniendo la voz neutral. «¿Quieres café?» «Claro», respondió, estudiando mi rostro con cuidado. Llevaba su bata de seda, la que le había regalado por nuestro 5º aniversario. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, aunque acababa de levantarse. Emma nunca parecía desprevenida para nada. Le serví una taza y la deslicé por la encimera. Ella la tomó con vacilación. «Lucas, necesitamos hablar». Asentí, tomando un sorbo de mi propia taza. «¿Sobre qué me vas a dejar?» Sus ojos se abrieron como platos. La taza se detuvo a medio camino de sus labios. «¿Cómo supís?» «Llegué temprano a casa ayer. Te escuché hablando por teléfono con tu madre». «Oh, oh». La sílaba única quedó suspendida en el aire entre nosotros. En su favor, no negó nada ni intentó explicarlo. En cambio, enderezó los hombros y sostuvo mi mirada directamente. «Entonces, ya sabes, creo que deberíamos divorciarnos». Asentí de nuevo. «Estoy de acuerdo». Claramente esa no era la respuesta que ella esperaba. Emma se había preparado para lágrimas, para súplicas, para una pelea. Mi aceptación calmada la desequilibró. «¿Estás de acuerdo?» «Sí, tienes razón. Queremos cosas diferentes. No tiene sentido alargarlo». Ella vaciló, luego insistió. «Estaba pensando que podríamos hacerlo de manera amistosa. No hay necesidad de una larga batalla judicial, ni nada complicado». «Absolutamente», dije, mi voz todavía firme. «De hecho, puedes quedarte con todo. La casa, el coche, el perro, incluso el juego de vajilla de tu madre que tanto te gusta». Sus ojos se entrecerraron ligeramente. «¿Todo? ¿Todo? No quiero nada de eso. Solo mis herramientas y pertenencias personales». Un destello de triunfo cruzó su rostro antes de que se controlara y arreglara sus facciones en una expresión de preocupación simpática. «Eso es muy generoso de tu parte, Lucas. ¿Estás seguro?» «Estoy seguro», dije, terminando mi café y colocando la taza en el fregadero. «Me mudaré este fin de semana. Puedo quedarme con mi hermano por un tiempo». Emma sintió, el alivio evidente en su postura. «Creo que es lo mejor. He hablado con un abogado.
Él puede redactar los papeles. Si ambos estamos de acuerdo, todo esto podría terminar en un mes. Perfecto, dije, agarrando mis llaves de la encimera. Envíame los detalles. Necesito ir a la escuela. Mientras caminaba hacia la puerta, ella me llamó. Lucas, ¿estás bien? Me giré y le di una pequeña sonrisa. Lo estaré, Emma. Ambos lo estaremos. La mirada de confusión en su rostro mientras cerraba la puerta detrás de mí fue el primer momento genuinamente satisfactorio que había experimentado en meses. Mientras conducía hacia la escuela secundaria East de Rochester, comenzó a llover de nuevo. Una llovizna ligera que coincidía con mi estado de ánimo. El estacionamiento de la escuela estaba medio vacío. Llegué más temprano de lo habitual. Me senté en mi auto por un momento, observando las gotas de lluvia trazando patrones en el parabrisas, pensando en la conversación surrealista que acababa de tener con mi pronto ex-esposa. 8 años de matrimonio terminaron en menos de 5 minutos durante el café de la mañana. Sin lágrimas, sin gritos, solo un intercambio calmado sobre logística. Debería haberse sentido mal de alguna manera. Trágico. En cambio, solo sentí alivio, como soltar una carga pesada que había estado llevando durante demasiado tiempo. Mi salón de clases estaba vacío y oscuro cuando lo abrí. Encendí las luces, revelando carteles de figuras históricas y mapas que cubrían cada pared. Mi santuario, el único lugar donde me sentía completamente en control, completamente yo mismo. Los primeros estudiantes no llegarían hasta dentro de 1 hora. Usé el tiempo para calificar trabajos, perdiéndome en el ritmo familiar de leer, comentar, marcar. Para cuando sonó la primera campana, casi había olvidado mi matrimonio en desintegración. Casi. Señor Reed, ¿está bien? La pregunta vino de Lily Chen, una de mis estudiantes más perceptivas, mientras la clase entraba para el primer periodo. Estoy bien, Lily, respondí, esbozando una sonrisa genuina. Solo un poco cansado. Hoy se ve diferente, insistió, colocando sus libros en su escritorio. Como si algo hubiera cambiado. Los niños podían ser inquietantemente intuitivos a veces. Nada importante, le aseguré. Ahora, ¿quién puede contarme sobre la importancia del Tratado de Versalles? La enseñanza me llevó a lo largo del día. En el salón de clases, no era Lucas Reed, el pronto divorciado esposo. Era el señor Reed, maestro de historia, vía del pasado, mentor de mentes jóvenes. Era el rol que había elegido para mí mismo, independientemente de mi apellido familiar o la fortuna que algún día podría ser mía. Había autenticidad en ello que Emma nunca había entendido ni respetado. Durante mi periodo libre, revisé mi teléfono y encontré 3 llamadas perdidas de Emma y un mensaje de texto. Oficina de Brett Donovan, jueves a las 3. Por favor, confirma que puedes asistir. Respondí con un simple confirmado y guardé el teléfono. No tenía sentido alargarlo. Limpio, rápido, hecho. Brett Donovan era exactamente el tipo de abogado que esperaba que Emma contratara. Traje caro, apretón de manos agresivo y el tipo de sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Nos reunimos en su oficina del centro, todo vídeo y cromo, con una vista de Skyline de Rochester claramente diseñada para intimidar a los clientes. Señor Reed, comenzó, deslizando papeles a través de su escritorio hacia mí. Estos son bastante sencillos. Según su acuerdo con la señora Reed, está renunciando a todas las reclamaciones sobre la casa conyugal, vehículos y cuentas conjuntas. También está de acuerdo en renunciar a cualquier reclamo de pensión alimenticia. Asentí, hojeando los documentos. Y Emma se queda con sus propias cuentas de jubilación. Yo me quedo con las mías. Eso es correcto. Dado su profesión, imagino que la de ella es más sustancial. De todos modos, el tono condescendiente en su voz era casi cómico si tan solo supiera. ¿Hay algo más?, pregunté. Brett intercambió una mirada con Emma, quien estaba sentada con recato en la silla a mi lado, con la pierna cruzada en el tobillo, el bolso de diseñador agarrado en su regazo. Bueno, está el asunto de los ingresos futuros, dijo Brett suavemente. La señora Reed está al borde de algunas oportunidades profesionales emocionantes que podían aumentar significativamente sus ingresos. Nos gustaría asegurarnos de que no haga reclamos contra esos ingresos en el futuro. Contuve una sonrisa. Por supuesto, el podcast de Caleb debe ser bastante prometedor. Emma se tensó a mi lado. Brett se recuperó rápidamente. Entre otras oportunidades. Sí. ¿Entonces está de acuerdo? Absolutamente. No quiero nada de los futuros emprendimientos de Emma, y confío en que ella no quiera nada de los míos. Brett asintió. Esa es la idea. Ruptura limpia.
Tomé la pluma que había colocado frente a mí, firmé cada documento donde se indicaba, tomándome mi tiempo, leyendo a fondo. Cuando terminé, le devolví el montón a Brett. Los presentaremos ante el tribunal mañana, dijo. Dada la naturaleza no disputada, todo debería finalizar en unas pocas semanas. Excelente, respondí, poniéndome de pie y extendiendo la mano. Gracias por hacer esto sin dolor. Brett pareció casi decepcionado mientras estrechaba mi mano. Los hombres como él prosperaban en el conflicto. Un divorcio amistoso simple probablemente significaba una tarifa más pequeña. Emma me acompañó hasta el ascensor. Por un momento, lejos de la mirada vigilante de su abogado, su máscara se deslizó. Nunca quise lastimarte, Lucas. Lo sé, respondí. Solo querías usarme hasta que pareciera algo mejor. Sus mejillas se sonrojaron. Eso no es justo, ¿verdad? Las puertas del ascensor se abrieron y entré. Adiós, Emma. Espero que encuentres lo que buscas. Mientras las puertas se cerraban sobre su expresión afligida, me permití una pequeña sonrisa privada. La fase 1 estaba completa. Las siguientes semanas fueron una clase magistral en apariencias cuidadosamente elaboradas. Me mudé a la vieja cabaña de caza de mi hermano en las afueras de la ciudad, aunque le dije a todos que era su habitación de sobra. Conduje mi vehículo de respaldo, una camioneta oxidada con ventanas manuales y sin aire acondicionado. Usé mi ropa más vieja, dejé que mi barba creciera y en general di la impresión de un hombre que lo había perdido todo y no le importaba mucho. Emma me vio una vez por pura casualidad en una tienda de descuento. Estaba cargando bolsas en mi camioneta cuando su elegante BMW entró en el estacionamiento. Nuestras miradas se encontraron brevemente a través del estacionamiento. Ella llevaba gafas de sol grandes y un pañuelo de seda alrededor de su cabello, luciendo como una estrella de cine tratando de pasar desapercibida. Asentí una vez en reconocimiento, luego subí a mi camioneta y me alejé. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de texto. Lucas, ¿estás bien de dinero? Puedo ayudar si lo necesitas. La ironía era casi demasiado perfecta. No respondí. Mis estudiantes notaron el cambio en mí. Por supuesto. La barba, la ropa desgastada, los ojos cansados. Hubo susurros en los pasillos, miradas comprensivas de otros maestros. La directora de la escuela, la doctora Martínez, me llamó a su oficina una tarde. Lucas, dijo, haciéndome un gesto para que me sentara. He notado algunos cambios últimamente. Quiero que sepas que si estás pasando por dificultades personales, la escuela puede ofrecer recursos, consejería, tiempo libre si es necesario. Lo aprecio, dije. Emma y yo nos estamos divorciando. Es amistoso, pero me he mudado mientras las cosas se resuelven. La doctora Martínez asintió, su expresión comprensiva pero no compasiva. Siempre la había respetado por esa capacidad de mostrar preocupación sin condescendencia. Entiendo. Solo sé que tu trabajo no ha sufrido. De hecho, algunos de tus colegas han mencionado que tu enseñanza parece incluso más comprometida últimamente. Era cierto, había una libertad en ya no llevar el peso de las expectativas de Emma. En el salón de clases, podía estar completamente presente, completamente invertido en el material y los estudiantes. Ninguna parte de mí estaba preparándose para críticas en casa, para comparaciones con versiones imaginarias y mejores de mí mismo. Gracias, dije. La enseñanza ha sido mi ancla a través de todo esto. Bien, respondió. La comunidad escolar está aquí para ti, Lucas. No lo olvides. Salí de su oficina sintiendo una extraña mezcla de culpa y gratitud. El engaño que estaba manteniendo, no sobre divorcio, que era bastante real, sino sobre mis circunstancias, era necesario, pero no me sentaba bien hacer que buena gente como la doctora Martínez se preocupara por mí. Otro ítem en el libro de cuentas de la traición de Emma. Mientras tanto, entre bastidores, la maquinaria puesta en marcha años atrás finalmente comenzaba a moverse. 2 días después de firmar los papeles del divorcio, recibí una llamada del señor Innes, el abogado de mi abuelo. Es hora. Señor Morgan, dijo, su voz tan nítida y formal como la recordaba de las visitas de la infancia a su oficina. El periodo de espera ha transcurrido y el divorcio pronto será definitivo. Las instrucciones de su abuelo ahora pueden seguirse. Acordamos reunirnos en el banco privado del centro donde la familia Morgan había hecho negocios durante generaciones. Era un edificio antiguo, todo mármol y roble, un fuerte contraste con la torre de vidrio donde había firmado el fin de mi matrimonio. El señor Innes me esperaba en una sala de conferencias privada, una carpeta de cuero sobre la mesa frente a él. Se levantó cuando entré, extendiendo la mano. Lucas, es bueno verte de nuevo.
Te pareces mucho a tu abuelo. Gracias, dije, tomando el asiento que me ofreció frente a él. Aprecio que manejes todo esto con tanta discreción. Él asintió, abriendo la carpeta. La discreción siempre ha sido la forma Morgan. Su abuelo fue muy específico sobre los términos de su patrimonio. Quería asegurarse de que el legado familiar estuviera protegido y el cambio de nombre. ¿Fue idea suya también? En efecto, lo sugirió cuando le contaste sobre tus preocupaciones matrimoniales. Una medida precautoria, lo llamó. Revertir a tu apellido materno era una forma de proteger los activos hasta que pudieran asegurarse adecuadamente. Recordé esa conversación de hace 5 años. Había estado casado con Emma por solo 1 año, pero ya había notado su creciente insatisfacción, sus constantes comparaciones entre nuestra vida y las existencias lamorosas que seguía en línea. Mi abuelo había escuchado en silencio, luego sugirió el cambio de nombre como tradición familiar. El fideicomiso es bastante sustancial, continuó el señor Innes, extendiendo documentos para mi revisión. Su abuelo continuó invirtiendo sabiamente hasta sus últimos días. La cartera incluye múltiples propiedades en el noreste, participaciones significativas en acciones y, por supuesto, la fundación familiar. Escaneé los papeles, los números nadando ante mis ojos. 8 cifras, más dinero del que podría gastar en toda una vida. ¿Y la condición? Pregunté. ¿Se ha cumplido? El divorcio será definitivo la próxima semana y la señora Reed no tiene reclamo legal sobre nada que lleve el nombre Morgan. El fideicomiso se activa completamente en ese momento. Deslizó un pequeño sobre a través de la mesa. Su abuelo también le dejó esto para usted. Pidió que se entregara cuando el fideicomiso se activara. Tomé el sobre, sintiendo su peso. Dentro había una sola llave y una nota manuscrita. Lucas, si estás leyendo esto, has mostrado la paciencia y la previsión que un Morgan requiere. La llave abre el estudio de la Casa del Lago. Lo que encuentres allí es tu verdadera herencia. Úsala sabiamente. Con orgullo. Abuelo. Doblé la nota con cuidado y la volví a poner en el sobre. Gracias, señor Innes. ¿Qué pasa ahora? Ahora, señor Morgan, usted decide cómo desea proceder. La fundación requiere atención, por supuesto. Hay reuniones de la Junta, decisiones de inversión que tomar, pero nada de eso es urgente. Su abuelo se aseguró de que todo funcionara sin problemas durante cualquier periodo de transición. Asentí, pensando. Me gustaría mantener un perfil bajo por ahora, al menos hasta que el divorcio esté completamente finalizado. Por supuesto. Sin embargo, hay un asunto que puede hacer eso difícil. Me pasó otro documento. La gala anual de la fundación está programada para el próximo mes. Como nuevo jefe de la familia Morgan, se esperaría su presencia. Mírela. Invitación. La gala anual de la Fundación de Herencia Cultural Morgan, un evento de etiqueta negra al que asistían políticos locales, líderes empresariales y socialites. Exactamente el tipo de evento que a Emma le habría encantado. Estaré allí, dije, deslizando la invitación en mi bolsillo. Pero hasta entonces, preferiría que mi nueva posición permaneciera confidencial. ¿Entendido, señor Morgan? Aunque debo advertirle, probablemente habrá algo de cobertura de prensa sobre la transición. Revistas de negocios, noticias locales. Nada excesivo, pero suficiente para notarse. Sonreí. Eso está bien. Para entonces, ya no importará. Mientras salía del banco, el contraste entre mis dos vidas no podría haber sido más marcado. En una, era Lucas Reed, maestro divorciado, viviendo en una cabaña prestada, conduciendo una camioneta que era más óxido que metal. En la otra, era Lucas Morgan, heredero de una fortuna, futuro jefe de una fundación prestigiosa. Ambas eran partes reales de mí. Pero Emma solo había querido ver la primera. Esa noche, conduje hasta la Casa del Lago por primera vez desde la muerte de mi abuelo. Se erguía como la recordaba, una estructura amplia de cedro y piedra, anidada entre pinos con vista al agua. La puesta de sol pintaba el lago de cobre y oro. Mientras caminaba por el sendero hacia la puerta principal, la casa olía a cedro y recuerdos. Me moví por las habitaciones familiares como un fantasma revisitando sus lugares. La sala de estar con su enorme chimenea de piedra. La cocina donde mi abuela me había enseñado a hacer su famoso pastel de manzana. El solarium donde mi abuelo y yo jugábamos ajedrez los domingos por la tarde. Y finalmente, el estudio. Saqué la llave de mi bolsillo y abrí la pesada puerta de roble. La habitación estaba exactamente como la recordaba de las visitas de la infancia. Paredes forradas de libros, el escritorio masivo, la vista del lago extendiéndose más allá de las ventanas. Pero ahora era mío.
Todo mío. El artículo apareció en el Rochester Business Journal exactamente 3 días después de que mi divorcio se finalizara. Estaba en la casa del lago, el santuario de mi abuelo y ahora mío, explorando el estudio que la llave había abierto. La habitación era todo lo que recordaba de las visitas de la infancia. Paredes forradas de libros, el escritorio masivo de roble, la vista del lago extendiéndose más allá de las ventanas. Mi teléfono vibró repetidamente con notificaciones. Lo ignoré al principio, absorto en el contenido de los cajones del escritorio, fotografías familiares, diarios manuscritos, una colección de relojes vintage. Cada ítem era una pieza del legado Morgan preservada durante generaciones. Cuando finalmente revisé mi teléfono, había llamadas perdidas de números que no reconocía, mensajes de texto de viejos amigos y un correo electrónico del señor Inés con un enlace al artículo. Misterioso millonario filántropo Lucas Morgan, el nuevo rostro de la herencia cultural. El artículo era detallado, describiendo la larga historia de la familia Morgan en Rochester, sus contribuciones al desarrollo de la ciudad y la sustancial fundación caritativa que había apoyado las artes y la educación durante décadas. Mencionaba que yo, Lucas Morgan, nieto del difunto William Morgan, ahora tomaría el control como jefe de la familia y la fundación. Incluso había una fotografía tomada en el funeral de mi abuelo 2 años atrás. Estaba de pie junto a su ataúd, rostro solemne, irreconocible para la mayoría que me conocía ahora, con mi rostro afeitado y traje a medida. Acababa de terminar de leer cuando mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez reconocí el número. Hola, Emma. Hubo respiración al otro lado, rápida e irregular, antes de que hablara. Lucas, ¿realmente eres tú? Sí, soy yo. Este artículo sobre Lucas Morgan. ¿Ese eres tú? Sí. Un sonido ahogado, algo entre una risa y un sollozo. Pero tú eres Lucas Reed, un maestro de historia. Haces muebles en tu garaje. Era Lucas Reed. Cambié mi nombre de nuevo a Morgan después de que mi abuelo muriera. Y sí, enseño historia y hago muebles. También resulta que soy el heredero del patrimonio Morgan. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con acusaciones no dichas. ¿Por qué no me lo dijiste? Susurró finalmente. Todos estos años, me dejaste creer... ¿Creer qué, Emma? Que te casaste con un simple maestro sin perspectivas. Eso es exactamente quién era. El dinero era de mi abuelo, no mío. Pero debiste saberlo. Debiste saber que heredarías. Sabía que había un fideicomiso. No conocía los detalles hasta hace poco. Esto no era completamente cierto, pero estaba lo suficientemente cerca. No es que eso te hubiera importado, ¿verdad? No me dejaste por ser pobre. Me dejaste por ser ordinario. Otro silencio. ¿Podemos vernos?, preguntó, su voz más firme ahora. Para hablar. Hay tantas cosas que quiero decirte. Consideré rechazar, pero la curiosidad se impuso. Bien, la cafetería en Main Street mañana al mediodía. Gracias, Lucas. Yo... Terminé la llamada antes de que pudiera terminar, volviéndome hacia el escritorio de mi abuelo. Entre los papeles había una carpeta etiquetada Antecedentes de Emma Reed. La abrí, sin sorprenderme de encontrar un informe de investigación completo. Mi abuelo había sido minucioso como siempre. Todo estaba allí. La infancia de Emma en un suburbio de clase media, su carrera de enfermería abandonada después de nuestro matrimonio, su creciente obsesión con las redes sociales de influencia y el blogging de estilo de vida. Incluso su aventura con Caleb Stewart, completa con fotografías de ellos entrando juntos a un hotel hace 6 meses. Cerré la carpeta sintiéndome extrañamente vacío. No había satisfacción en tener mis sospechas confirmadas, ninguna vindicación en saber que había tenido razón al protegerme, solo un espacio hueco donde una vez había vivido la confianza. La cafetería estaba ocupada cuando llegué, exactamente a tiempo. La había elegido deliberadamente. Lo suficientemente pública para evitar una escena, lo suficientemente casual como para no destacar. Usaba ropa simple, jeans, una camisa abotonada, una chaqueta ligera, ningún signo exterior de riqueza o estatus. Emma ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana. Claramente se había vestido para impresionar, usando un vestido azul que no reconocí, cabello y maquillaje impecables. Los aretes de diamantes que le había regalado por nuestro aniversario captaban la luz mientras se giraba para verme acercarme. Lucas, dijo, levantándose ligeramente antes de pensarlo mejor y hundirse de nuevo en su silla. Gracias por venir. Me senté frente a ella, notando las 2 tazas de café ya en la mesa. ¿Recordaste mi pedido? Por supuesto, dijo, empujando una taza hacia mí, negro con un azúcar.
Algunas cosas no se olvidan después de 8 años de matrimonio. Tomé un sorbo, observándola por encima del borde de la taza. Ella estaba nerviosa, dedos tamborileando contra su propia taza, ojos saltando entre mi rostro y la ventana a nuestro lado. «¿Te ves bien?», ofreció. «Diferente, pero bien». «¿De qué querías hablar, Emma?». Ella se estremeció ligeramente ante mi franqueza. Yo quería disculparme por cómo terminaron las cosas entre nosotros, por lo que dije sobre ti, sobre nuestro matrimonio. «Disculpa aceptada», dije rotundamente. «¿Eso es todo?». Sus ojos se abrieron como platos. «Lucas, por favor. Estoy intentando aquí. Cometí un terrible error. No sabía. Nunca imaginé que era secretamente rico. Ese es tu error. No la mentira. No la aventura con Caleb. No los años de hacerme sentir como si nunca fuera lo suficientemente bueno para ti. Solo que no te diste cuenta de que tenía dinero». Ella palideció. «¿Sabías sobre Caleb?». Lo sospechaba. Ahora lo sé con certeza. «No era serio», dijo rápidamente. «Fue un error. Estaba confundida, sintiéndome atrapada. Él me hacía sentir especial, deseada, y yo no. No era lo mismo. Siempre estabas tan contento con la enseñanza, con tu carpintería, con nuestra vida simple. Yo quería más». Y ahora sus ojos se encontraron con los míos de repente directos. «Ahora me doy cuenta de lo que tiré. No el dinero, Lucas. Tu estabilidad, tu amabilidad, la forma en que siempre me apoyaste, incluso cuando perseguía sueños tontos». Tomé otro sorbo de café, considerando sus palabras. Hubo un tiempo en que esta conversación habría significado todo para mí, cuando habría dado cualquier cosa por escuchar a Emma decir que había cometido un error, que todavía me amaba. Ahora, solo sentía una tristeza distante por lo que podría haber sido. «El divorcio es definitivo, Emma. Ambos hemos seguido adelante». «¿Lo hemos hecho?», preguntó, extendiendo la mano a través de la mesa para tocar la mía. La retiré antes de que pudiera hacer contacto. «Lucas, podíamos empezar de nuevo. Un comienzo fresco. Secretary, pero tuvimos algo real una vez. Podríamos tenerlo de nuevo». Sacudí la cabeza. «No, Emma, no podemos. Lo que tuvimos no era real. Era una fantasía. Tu fantasía de quien querías ser. Mi fantasía de quien pensaba que eras. Ninguno de los dos estaba siendo honesto». «Eso no es cierto», insistió, inclinándose hacia adelante. «Te amaba, todavía te amo. ¿Lo haces o amas la idea de ser la señora Morgan ahora? ¿De tener acceso al estilo de vida que siempre quisiste?». Ella se echó hacia atrás como si la hubiera bofeteado. «Eso no es justo, ¿verdad? Hace 2 semanas. No podías esperar para deshacerte de mí. Nada ha cambiado excepto que descubriste que tengo dinero. Todo ha cambiado. Cometí un horrible error. Estaba confundida escuchando a mi madre, a Caleb. Me llenaron la cabeza con todas estas ideas sobre cómo debería ser mi vida. Y ahora has cambiado de opinión así como así». «Sí». Las lágrimas brotaron en sus ojos. «Lucas, por favor dame otra oportunidad. Déjame demostrarte que lo digo en serio». Estudié su rostro, buscando sinceridad. Tal vez estaba allí, enterrada bajo capas de cálculo e interés propio. Tal vez a su manera, Emma lamentaba sus elecciones. Pero era demasiado tarde. «Lo siento, Emma. La respuesta es no». Ella se secó las lágrimas, su compostura resquebrajándose. «¿Hay alguien más? ¿Es eso?». Casi me reí. «No, no hay nadie más. Esto no se trata de otra persona. Se trata de nosotros. Se trata de confianza. Rompiste algo que no se puede arreglar. Cualquier cosa se puede arreglar si ambas personas lo quieren lo suficiente. Ese es el punto. Ya no lo quiero». Me puse de pie, dejando mi café a medias. «Adiós, Emma. Te deseo lo mejor, de verdad, pero hemos terminado». Salí de la cafetería sin mirar atrás, aunque podía sentir sus ojos sobre mí a través de la ventana. El aire primaveral era fresco después de la lluvia, llevando el aroma de nuevos comienzos. Por primera vez en meses, me sentí completamente libre. Conduje directamente desde la cafetería hasta Eastig, llegando justo cuando mi clase de la tarde estaba terminando. Los estudiantes salieron, saludándome con varios niveles de entusiasmo. Algunos se quedaron, haciendo preguntas sobre la próxima prueba o charlando sobre los últimos desarrollos en sus vidas adolescentes. Momentos normales y cotidianos que de repente parecían preciosos en su simplicidad. Después de que el último estudiante se fue, me senté en mi escritorio calificando trabajos con un enfoque que me había eludido durante días.
Había algo purificador en la tarea mundana de rodear errores gramaticales y garabatear notas alentadoras en los márgenes. Esta era la vida real, no el drama con Emma, ni siquiera la herencia esperándome. Solo un maestro haciendo su trabajo, haciendo una pequeña diferencia en vidas jóvenes. La doctora Martínez apareció en mi puerta mientras terminaba el último ensayo. «Lucas, ¿tienes un minuto?» «Por supuesto», dije, dejando a un lado mi pluma roja. «¿Qué pasa?» Entró, cerrando la puerta detrás de ella. «Acabo de recibir una llamada interesante de la Fundación de Herencia Cultural Morgan. Están ofreciendo financiar un nuevo programa de historia para nuestro distrito. Recursos de última generación, oradores invitados, excursiones, todo». Hizo una pausa, estudiando mi rostro. «Lo gracioso es que mencionaron específicamente a ti como el maestro que encabezaría el programa». Mantuve mi expresión neutral. «Eso es interesante. No conozco a nadie en la fundación». «No». Ella sonrió, sin creerme del todo. «Bueno, independientemente, es una oportunidad increíble para nuestros estudiantes. Les dije que estaríamos encantados de aceptar». «Esa es una gran noticia», dije. «Los niños se beneficiarán enormemente». La doctora Martínez asintió, con la mano en el pomo de la puerta. «Sí, lo harán». «Ah. Y Lucas, sea lo que sea que esté pasando en tu vida ahora, espero que funcione para lo mejor». Después de que se fue, me senté durante mucho tiempo pensando en máscaras e identidades sobre los diferentes roles que todos jugamos. Lucas Reed y Lucas Morgan, dos caras de la misma moneda, ambas igualmente reales. Emma había rechazado una sin saber nunca que la otra existía. Su pérdida. La llamada de Brett Donovan llegó 3 días después. Estaba en la casa del lago trabajando en la restauración de un escritorio de escritura antiguo que había encontrado en una de las habitaciones de almacenamiento. «Señor Reed», comenzó, su tono todo negocios. O debería decir, «Señor Morgan». «Señor Morgan está bien», respondí, dejando a un lado mi papel de lija. «¿En qué puedo ayudarle, señor Donovan?» «Mi cliente, la señora Reed, ha planteado preocupaciones sobre el acuerdo de divorcio y específicamente sobre activos potencialmente ocultos que no se divulgaron durante los procedimientos». Lo había estado esperando. Divulgué todos los activos a nombre de Lucas Reed, que era todo lo que se requería legalmente. «Pero usted era consciente de su herencia en el momento de las negociaciones del acuerdo». «Era consciente de un fideicomiso familiar que eventualmente llegaría a mí». «Sí, pero en el momento de nuestro divorcio no tenía control ni acceso a esos activos. No eran míos para divulgar». «Una distinción semántica en el mejor de los casos», dijo Brett, su tono endureciéndose. «La señora Reed se siente engañada y está considerando acciones legales para reabrir el acuerdo». «Es bienvenida a intentarlo», dije con calma. «Pero le sugiero que investigue cuidadosamente el fideicomiso familiar Morgan antes de presentar cualquier cosa». Se estableció en 1948 con términos muy específicos respecto a los reclamos matrimoniales. El fideicomiso solo se activó después de que el divorcio fuera definitivo y solo porque no había conexiones legales o financieras pendientes entre mí y ninguna exesposa. Si Emma hubiera impugnado el divorcio o buscado pensión alimenticia, el fideicomiso habría permanecido inactivo. Silencio al otro lado mientras Brett procesaba esta información. «Además», continué, «cambié mi nombre a Morgan hace 2 años, mucho antes de cualquier procedimiento de divorcio. Cualquier activo a ese nombre es separado de mi identidad como Lucas Reed, que era mi nombre legal durante mi matrimonio con Emma. El señor Innes tiene toda la documentación lista en caso de que esto vaya a juicio». «¿Lo planeó todo?», dijo Brett, su voz una mezcla de ira y admiración reacia. «Todo. El divorcio rápido, darle todo a ella. Planeé proteger el legado de mi familia. Sí, en cuanto a darle todo a Emma, eso fue sincero. No quería nada de ese matrimonio excepto una ruptura limpia». Más silencio y luego un suspiro pesado. «Discutiré opciones con mi cliente. Pero extraoficialmente, señor Morgan, esto no irá a ninguna parte. Los abogados de su abuelo fueron demasiado minuciosos. Han tenido generaciones de práctica». Respondí, «Buenos días, señor Donovan». Colgué y volví a mi carpintería, encontrando paz en el ritmo del papel de lija contra la madera. Algunas cosas, una vez rotas, podían restaurarse con suficiente cuidado y paciencia. Otras, como la confianza, eran mucho más difíciles de reparar. Al día siguiente, recibí un furioso mensaje de texto de Emma. «Me mentiste todos esos años fingiendo ser alguien que no eras. Voy a luchar contra esto, Lucas. Me lo debes». No respondí.
No tenía sentido. Brett le explicaría las realidades legales eventualmente y ella tendría que aceptar que su gran plan había fallado espectacularmente. Casi sentía lástima por ella. Casi. En cambio, me concentré en los preparativos para la gala de la fundación. Se ordenó un traje nuevo, se revisaron invitaciones, se redactó un discurso. El señor Innes organizó reuniones con miembros clave de la Junta de antemano, asegurándose de que me presentaran adecuadamente las personas que habían manejado el legado de mi abuelo en su ausencia. Están impresionados con su background en educación. El señor Innes me dijo después de una de esas reuniones. Su abuelo siempre dijo que tenías un talento natural para la enseñanza. Creen que traerás una perspectiva fresca a las iniciativas educativas de la Fundación. Esa es mi esperanza, respondí. Hay tanto que se podría hacer, especialmente en distritos desfavorecidos. El día antes de la gala, presenté mi renuncia a ISTIG, efectiva al final del año escolar. La doctora Martínez la aceptó con una sonrisa cómplice. Tenía la sensación de que esto vendría, dijo. El nuevo director de educación de la Fundación Morgan necesita concentrarse en sus responsabilidades ampliadas. ¿Lo sabías? Pregunté, sorprendido. Ella rió. Lucas, he estado en educación durante 30 años. Sé cómo investigar. El momento de tu divorcio, el interés repentino de la Fundación en nuestra escuela. No fue difícil conectar los puntos. Me palmeó la mano. No te preocupes. Tu secreto está a salvo conmigo. Y espero un trato preferencial para ISTIG en todas las becas futuras de la Fundación. Sonreí. Absolutamente garantizado. Fue un alivio de alguna manera tener a alguien que conociera a ambos lados de mí y los aceptara por igual. Tal vez eso era lo que siempre había querido de Emma. Ser visto completamente y amado de todos modos, algo que ella nunca había sido capaz de dar. La gala de la Fundación Morgan se celebró en el Museo de Arte de Rochester, un edificio que mi bisabuelo había ayudado a financiar hace un siglo. Llegué temprano, queriendo familiarizarme con el espacio antes de que comenzaran a llegar los invitados. El señor Innes me recibió en la entrada, resplandeciente en un smoking que parecía idéntico al que recordaba que usaba en eventos similares hace décadas. Señor Morgan, dijo, inclinándose ligeramente, todo está preparado. Los miembros de la Junta están ansiosos por conocerlo oficialmente, aunque varios lo recuerdan de sus visitas con su abuelo. Gracias, señor Innes. Aprecio su orientación a través de todo esto. Él asintió, una rara sonrisa cruzando sus facciones. Ha sido un honor servir a la familia Morgan. Su abuelo estaría orgulloso de cómo se ha manejado. Caminamos a través de las galerías del museo, deteniéndonos ocasionalmente para admirar una pintura o escultura. Muchas llevaban pequeñas placas reconociendo donaciones de la Fundación Morgan. El legado de mi familia preservado en arte y cultura. Habrá una breve ceremonia después de la cena, explicó el señor Innes mientras entrábamos al salón principal, donde se habían dispuesto mesas alrededor de un escenario central. Solo unas pocas palabras para presentarlo como el nuevo jefe de la fundación. Nada demasiado formal. He preparado algunos comentarios, le aseguré. Breves pero apropiados. Excelente. Aquí vienen los primeros invitados. La velada pasó en un borrón de presentaciones y conversaciones. Miembros de la Junta, políticos locales, líderes empresariales, todos ansiosos por conocer al nuevo Morgan al timón de la fundación. Jugué mi papel, estrechando manos, haciendo conversación ligera, aceptando felicitaciones con asentimientos graciosos. Fue durante la cena, mientras estaba enfrascado en una conversación con el director del museo, que la vi. Emma de pie cerca de la entrada usando un vestido negro que brillaba bajo las arañas. No estaba en la lista de invitados. Lo verifiqué personalmente, lo que significaba que había hablado para entrar o había venido como acompañante de alguien. Nuestras miradas se encontraron a través de la habitación. Ella ofreció una sonrisa tentativa, que no devolví. En cambio, me disculpé de mi conversación y me dirigí hacia ella, abriéndome paso entre mesas e invitados con pasos decididos. No deberías estar aquí, dije cuando la alcancé, manteniendo la voz baja. Necesitaba verte, respondió. No has respondido mis llamadas ni mensajes. Porque no queda nada que decir. Emma, por favor vete. No hasta que me escuches. Su mano atrapó mi brazo, su agarre sorprendentemente fuerte. Lucas, cometí el mayor error de mi vida. Lo sé ahora, pero todos merecen una segunda oportunidad. No todos, dije, retirando suavemente su mano. Algunos errores no se pueden deshacer. ¿Qué hay de perdón? ¿No es eso lo que tu abuelo te enseñó?
lo que tu preciosa familia representa con todo este trabajo de caridad? Sacudí la cabeza. Esto no se trata de perdón. Se trata de consecuencias. Tomaste tu decisión, Emma. Ahora tienes que vivir con ella. Su expresión se endureció. Entonces eso es todo. Tú puedes jugar al esposo herido, heredar millones y dejarme sin nada después de 8 años juntos. Obtuviste exactamente lo que pediste en el divorcio. La casa, el auto, todo. ¿Qué más quieres? Te quiero a ti. Siseó, su compostura resquebrajándose. Al hombre con el que me casé, al hombre que amaba. Ese hombre ya no existe. Tal vez nunca existió. Ella rió, un sonido frágil que atrajo miradas de invitados cercanos. Entonces esta es tu venganza, hacerme ver lo que renuncié, alardear de tu nueva vida en mi cara. No, Emma, esto no se trata de ti en absoluto. Eso es lo que nunca entendiste. Mi vida, mis elecciones, nunca estuvieron centradas en ti de la forma en que las tuyas lo estaban en mí. Señor Morgan, una voz nos interrumpió. Era el señor Innes. Están listos para su discurso. Asentí. Gracias. Estaré allí enseguida. Volviéndome hacia Emma, mantuve mi voz gentil pero firme. Adiós, Emma. Por favor, no me contactes de nuevo. Me alejé, sin esperar su respuesta. Mientras subía al escenario y me acercaba al podio, la vi escabullirse por una puerta lateral, su vestido negro desapareciendo en la oscuridad más allá. Buenas noches. Comencé, recorriendo con la mirada a los invitados reunidos. Es con profunda gratitud y humildad que me dirijo a ustedes esta noche como el nuevo administrador de la Fundación Morgan. El discurso fue bien, a juzgar por los aplausos que siguieron. Hablé de honrar el legado de mi abuelo mientras traía nueva energía e ideas a la fundación, de expandir programas educativos, apoyar a artistas locales, preservar la herencia cultural de Rochester, palabras simples y sinceras que parecieron resonar con la audiencia. Después, hubo más apretones de manos, más felicitaciones. Varias personas mencionaron que habían visto a Emma irse y preguntaron si todo estaba bien. Desvié cortésmente, atribuyendo su presencia y partida abrupta a un malentendido. No había necesidad de airear nuestros trapos sucios en público. Para la medianoche, la gala estaba terminando. Los invitados se iban en parejas o en pequeños grupos. Los meseros comenzaban a despejar las mesas. Me encontré solo por un momento, de pie junto a una gran ventana con vista a los jardines del museo. La noche estaba clara, las estrellas visibles por encima de las luces de la ciudad. Me sentí extrañamente en paz. No te molestará de nuevo, señor Innes dijo, apareciendo mi codo con su sincronización inquietante. He dispuesto que la seguridad esté al tanto de su aparición. Si intenta contactarlo en la fundación o en cualquier función oficial, será escoltada cortés pero firmemente. Gracias, dije, aunque dudo que lo intente de nuevo. Emma siempre ha sabido cuándo cortar sus pérdidas. En efecto, hizo una pausa, luego agregó, su abuela enfrentó desafíos similares después del fallecimiento de su abuela. Hubo quienes buscaron su compañía principalmente por el nombre y la fortuna Morgan. ¿Cómo lo manejó? Con la misma dignidad tranquila que usted ha mostrado. Entendió que las relaciones verdaderas, amistad, amor, lealtad no se pueden comprar ni vender. Deben ganarse a través del carácter y las acciones. Asentí, pensando en mis estudiantes, en la doctora Martínez. En las pocas amistades genuinas que había mantenido a lo largo de los años, ninguna de ellas se preocupaba por mi apellido familiar o cuenta bancaria. Me valoraban por quien era, no por lo que tenía. Su abuelo estaría orgulloso, dijo el señor Innes de nuevo, palmeando mi hombro. Muy orgulloso, de hecho. La carta llegó una semana después de la gala, entregada por mensajero a la Casa del Lago. La letra de Emma en el sobre era tan familiar como la mía. Por un momento, consideré devolverla sin abrir, pero la curiosidad prevaleció. Dentro había una sola hoja de papel de carta, caro cubierta con su script fluido. Lucas, no te molestaré de nuevo después de esto. Lo prometo, pero necesitaba decir algunas cosas que no pude expresar adecuadamente cuando nos vimos. Primero, lo siento de verdad, no solo por irme, sino por cómo te traté durante nuestro matrimonio. Te mereces algo mejor. Te mereces a alguien que apreciara tu amabilidad, tu paciencia, tu integridad, todas las cualidades que fui demasiado ciega para valorar hasta que fue demasiado tarde. Segundo, quiero que sepas que Caleb se fue. No es que eso te importe ahora, pero se fue tan pronto como apareció el artículo sobre ti. Aparentemente, sus grandes venturas de criptomonedas eran mayormente charla. Se ha mudado a su próximo objetivo, supongo. Mi madre dice que debería haberlo sabido mejor. Tiene razón por una vez.
Por último, espero que encuentres la felicidad, Lucas. Felicidad real con alguien que te ame exactamente por quien eres, no por lo que tienes o lo que puedes proporcionar. Pensé que esa persona era yo una vez. Desearía que todavía pudiera serlo. Con arrepentimiento y amor, Emma. Doblé la carta con cuidado y la volví a poner en su sobre. Luego caminé hacia el escritorio de mi abuelo, abrí el cajón inferior y la coloqué dentro junto a la carpeta de información sobre Emma y nuestro matrimonio. Un capítulo cerrado, archivado con el pasado. Esa noche, me senté en el muelle detrás de la casa del lago, observando la puesta de sol pintar el agua en tonos de oro y carmesí. Se estaba gestando una tormenta en el horizonte, nubes oscuras reuniéndose contra la luz que se desvanecía. Habría lluvia antes de la mañana. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto del señor Inés. La Junta de la Fundación aprobó su propuesta para la nueva iniciativa educativa. Felicitaciones. Sonreí, escribiendo una rápida gracias en respuesta. La iniciativa financiaría programas de historia en escuelas públicas en todo el condado, proporcionando recursos para maestros como yo que trabajaban con presupuestos limitados pero pasión ilimitada. Era solo el comienzo de lo que planeaba hacer con el legado Morgan.